en cuenta en YouTube, en el canal, en el canal de YouTube están todas las clases que estamos viendo. El material de cada clase está. Igualmente el material llegó a sus correos y a su WhatsApp. ¿De acuerdo? El material que vamos a ver hoy es importantísimo que lo tengan, que lo sepan, porque ahí viene el bromatológico de cada uno de los árboles y arbustos que vamos a ver. ¿Para qué me sirve saber la composición de los árboles? Para la nutrición animal. Para la nutrición animal. Entonces vamos a iniciar con en los conceptos de la clase anterior. Uno es el bromatológico. Dos, es importante que sepamos cuánto come un animal, cuánto come un bovino. Un bovino come el 12% del peso vivo, recordemos. Entonces, si mi vaca tiene 400 kilos, ella va a comer entre 40 kilos a 45 kilos aproximadamente, ¿vale? Que corresponde al 10%. Si mi vaca lechera pesa 400 kilos, ¿cómo hago yo para saber el peso? Recordemos, una es la báscula, dos, la cinta bovivométrica, la cinta, es una cinta que venden en el mercado, en cualquiera de las bodegas médico-veterinarias, en las droguerías veterinarias, y la paso a través de los brazos del ganado, lo enfrento y ahí me dice cuántos kilos pesa. Entonces, la cinta bovivométrica es una relación entre el volumen del animal y lo lleva y lo cuantifica al peso, hace una relación. Ese fue un trabajo que se hizo a través de una cinta que me permite lograr un peso aproximado. Las márgenes de error son mínimas. Hace 15 días en la clase anterior me preguntaban sobre márgenes de error. Es posible que haya margen de error, pero la margen de error es mínima. Estamos hablando de 1 kilo más, 1 kilo menos, 2 kilos más, que no influye mucho, pero sí me da una idea del peso total del animal. Entonces, el bromatológico ya lo tenemos claro, el peso del animal, cuánto come el 10 al 12% del peso vivo. Entonces, aproximadamente ese animal de 400 kilos va a comer entre 40 kilos a 45, 48 kilos. Es lo que va a comer en 24 horas. Es importante que sepamos cuánto come un animal porque necesitamos saber en el día cuánto le podemos proporcionar. Y más si nuestro ganado está en confinamiento, nuestro ganado está en bajo techo, en confinamiento, podemos establecer cantidad de número de kilos a suministrar, a suministrar. Entonces, igualmente, ¿cuánto bebe un animal? ¿Cuánto bebe un bovino? Un bovino bebe en litros el doble de lo que se come. Entonces, mi vaca de 400 kilos, que tengo que aproximadamente darle 40, 45 kilos de alimento día, o él come, él rumia 45 kilos, va a beber más o menos 90 litros de agua, 90 litros de agua. Recordemos que 1 kilo en la relación pertenece a 1 litro. Entonces, si consumió 40 kilos, aproximadamente va a haber 80, 82, 85 litros de agua. Es importante que tengamos idea de los animales, por eso nuestro registro debe aparecer el peso y nosotros juiciosos podemos hacer un pesaje o un seguimiento mensual, cómo está nuestro ganado, va bajando de peso, va ganando peso o al contrario, va perdiendo peso, especialmente en los productores de carne, ganadería de carne, es importante hacerle el seguimiento, ojalá pesar cada mes el mismo día y sobre la misma hora. Si yo voy a pesar todos los 22 de cada mes, 22 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, pesar el mismo 22 y ojalá si peso en la mañana, siempre pesar en la mañana para hacer una ganancia de peso que es importantísima, ganancia de peso.
ningún animal tiene por qué bajar de peso. Un animal siempre tiene que estar subiendo peso, y más si la edad está entre los primeros 24 a los primeros 36 meses, tiene siempre que estar en ganancia de peso mensual. Por eso se pide que se haga un seguimiento de peso mensual para lograr la posibilidad de la nutrición, que tengamos suficiente alimento para saber esa parte. Entonces, bromatológico, cuánto come, cuánto bebe, cuánto asimila ese animal. Entonces, los bovinos van a tener una tabla nutricional que la queremos ver ahora más adelante en la presentación. Entonces, siendo las 5:10, voy a compartir la presentación para iniciar la clase de hoy con los conceptos que vimos la clase pasada, que me va a ayudar muchísimo a recordar conceptos. Entonces, gracias a Diana, a N. Grace, a Lady, a Don Miguel, que fueron muy puntuales. Vamos entonces a iniciar con la presentación de hoy. Y para que alguien me diga si ya están viendo ya la presentación. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Recuerden, gracias. Recordemos que vamos a obtener el título de Emprendedor en Producción y Comercialización de Suplementos Alimenticios para Ganado Bovino. Aquí esta producción y la comercialización de suplementos es importante que tengamos concepto claro. El banco mixto forrajero. Banco mixto forrajero lo vimos hace 15 días en la clase y les mandé las lecturas. Les pido, por favor, lean los documentos, son corticos, fáciles de leer, y de una vez apliquen en sus fincas. ¿Qué árboles puedo yo sembrar? ¿Qué cercas vivas yo puedo trabajar alrededor de mis potreros, alrededor de mi finca? Sale más económico hacer buena producción de un banco mixto que meter una cerca en alambre de púa. En lugar de esa cantidad de alambre de púa, más bien compremos los árboles, o con los vecinos hagamos el trueque con material vegetal de botón de oro, de leucadena, de saus y de todos los elementos naturales que me permiten hacer buena producción. Entonces vamos a recordar la composición nutricional para bovinos. La composición nutricional, todo aquello que requiere un bovino para lograr una producción diaria, que tenga un sostenimiento diario y tenga la posibilidad. Miren esa fotografía tan bonita en un banco mixto de forraje, donde el mismo ganado está tomando su alimento. ¿Cómo se llama técnicamente? Ramoneo. El ramoneo. Ramoneo. ¿Qué es ramoneo? Es que el animal prense con su boca y su lengua, prense el animal y él lo tome directamente desde los mismos bancos mixtos forrajeros. Al igual que el ramoneo, él ramonea en su pradera con su buen cóctel nutricional, que también lo vamos a ver más adelante, lo que es un cóctel nutricional para bovinos. Entonces, composición nutricional vamos a ver hoy. Les pido mucha concentración y quiero repetir estos factores agroecológicos en el banco mixto forrajero. Recuerden el suelo. El suelo es importantísimo que tengamos un estudio de suelos. Si no tengo estudio de suelos y sé que mi finca es muy buena, tiene buena humedad, hace buena filtración del agua y la capacidad nutricional del suelo, pues no hay necesidad de hacer la muestra para el análisis de suelo. Si quiero hacer un buen análisis de suelo, perfecto, también lo podemos hacer y saber en qué piso estoy, en qué suelo estoy y cómo están mis condiciones. Entonces, el suelo es uno de los factores agroecológicos
para un buen banco mixto forrajero. Quienes tengan fincas muy ácidas, erosionadas, todo es susceptible de recuperar. Una de las maneras de recuperar esas fincas que son muy ácidas, arcillosas, es sembrando árboles forrajeros. Ahorita vamos a ver cuáles árboles forrajeros y cuál es la composición de esos árboles que me sirven para nutrición. Entonces, el suelo es súper clave. Podemos hacer la prueba del puño en el suelo, que es muy sencilla, recordemos. Si está muy húmeda y yo cojo un puñado de el suelo y lo cierro y me gotea inmediatamente, es un suelo que está lleno de humedad, lleno de agua y que es susceptible de inundaciones, que está súper humedecido y que es posible que nos pueda traer problemas de inundaciones en el sector. Entonces es importante ir conociendo el suelo de nuestra finca, irlo caminando tanto en invierno como en verano para identificar cómo se porta mi finca, cómo se está desarrollando mi finca en diferentes tiempos. Recuerden que ahorita vamos a llegar a un verano extensivo, va para diciembre, enero, febrero, viene un verano muy fuerte. Por eso ahorita que está lloviendo es importante que empecemos a sembrar. Es buena época de sembrar, muy buena época de sembrar. Muchos me dicen, profe, pero no tengo semilla. No importa. Con la Secretaría de Agricultura, con la UMATA, con los viveros de la CAR, con los viveros de la ANUG, para que si quieren de una vez lo hagan con el árbol. Y si no, lo hacemos con estacas de otros árboles de los vecinos que ya está adaptado y me voy a ganar un poco de tiempo. Son estacas de 35 a 40 centímetros que tienen 2 o 3 yemas, ideal para sembrar. Para esta época que hay en el suelo está muy buena la humedad y les ayudamos para que esa raíz y su punta que se llama la cofia empiece a accionar rápidamente y empiece a ayudarnos a mejorar los suelos. Es época de la siembra, nos ayuda mucho lo que es septiembre y octubre, es meses de invierno y nuestros suelos están preparados para recibir esas estacas y hacer rápidamente las raíces. Climas. El banco mixto forrajero se puede desarrollar desde climas de 12, 10, 8 grados centígrados para la gente de clima frío, como parte de Cundinamarca, toda la parte de Chiquinquirá y todo el valle de Sopó, para Villapinzón, que están trabajando climas de 8 o 10 grados, en las madrugadas les baja a 4 grados, a 6 grados, sobre todo en la época de nieblina. Venimos para noviembre, diciembre y enero. Recuerden que especialmente entre las 2 a 1 de la mañana a 6 de la mañana cae nieblina y tenemos climas muy, pero muy bajos, a 2 grados, 5 grados, 3 grados, que nos va a alterar muchísimo las praderas y los potreros. Por eso es importante tener los bancos mixtos con buena proteína para ayudarle muchísimo al ganado. Tenemos experiencias de fincas muy buenas que han trabajado todo el año, pero que llegan las heladas y acaban con todo el trabajo del año. Y a veces, profe, me quedé sin alimentación. Tengo 30, 40 vacas en producción. ¿Qué hago? No, es prepararnos para hacer el cultivo. Recordemos que el banco mixto es un cultivo de arbustos que son muy ricos en proteína, en aminoácidos y en fibra que me van a ayudar para la producción del bovino. Entonces, los climas, los bancos mixtos, desde 2, 4 grados centígrados hasta 30, 32 grados, 38 grados centígrados. Esos bancos nos van a ayudar muchísimo. Por favor, sobre todo que la verdad ya no es rentable producir con concentrado. Y yo les expliqué en la clase anterior por qué los concentrados son tan costosos.
Y quien no estuvo y quien no lo sepa, lo voy a repetir. Los concentrados en Colombia se hacen con insumos americanos y canadienses. El sorgo, maíz amarillo, alfalfas y las harinas que se utilizan para el concentrado son norteamericanas y vienen a precio del dólar. Por eso nuestros concentrados son tan costosos. 40 kilos aproximadamente están por el orden de los 80.000 pesos, es decir, 2.000 pesos por cada kilo. Llega el momento en que no es rentable trabajar los concentrados. No es nada personal con las casas de concentrados ni mis colegas zootecnistas que trabajan allá, pero los bancos mixtos forrajeros hacen una compensación mucho más económica y usted va a tener árboles para 20, 25 árboles, 25 años esos árboles que no le van a costar ese dinero que le cuesta el concentrado. Entonces, el suelo, el clima es importantísimo para la producción de bancos mixtos forrajeros. ¿Qué es el nivel freático? El nivel freático es la profundidad o la distancia en donde yo encuentro el agua en mi finca. Profe, estuve cavando y el nivel freático está a 30 centímetros. A 30 centímetros encontré agua. Está ya la reserva de agua en mi finca. Profe, sí, yo bajé hasta 80 centímetros y encontré agua. Nivel freático está a 80 centímetros. O hay fincas muy secas que por diferentes situaciones, tanto ambientales o de manejo o de problemas de contaminación, son fincas que son muy áridas, muy secas por los diferentes momentos climáticos que está viviendo el país, entre esos el fenómeno del niño. ¿Qué es el fenómeno del niño? Pues son veranos muy prolongados, veranos de 4 o 5 meses, o inviernos muy prolongados. Entonces vienen inundaciones y también acaban con nuestras praderas y potreros que he trabajado durante mucho tiempo. Entonces estos factores agroecológicos hacen que usted tenga un buen banco mixto forrajero. Y tenemos la fertilidad. Hay que mirar cuál es el sitio más fértil de mi finca, cuál puedo dejar en disposición para hacer la siembra, bien sea en bosque o bien sean en árboles individuales, pero que hagamos varias formaciones, varios cultivos o con varias especies que me va a permitir todo este manejo de biodiversidad para nutrición animal. Entonces, factores agroecológicos, suelo, el clima, el nivel freático, la fertilidad, hacen parte importante del banco mixto forrajero. Si hay preguntas hasta acá y si no, continuamos. Este es un repaso de la clase anterior para ir enganchando nuestra clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas, si hay preguntas, con mucho gusto, aportes, sugerencias. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver los beneficios de del banco mixto forrajero. Está la diversidad biológica, el reciclaje nutricional, los, los procesos ambientales y la protección hídrica. Diversidad biológica. Los bancos mixtos forrajeros me da cantidad de forraje, rico en proteína, rico en fibra, rico en aminoácidos, rico en vitaminas, rico en energía. Muchos árboles son ricos en azúcares. Por eso es importante dentro de la dieta tener la caña de azúcar. Caña de azúcar. ¿Vale? ¿Quién me ayuda a manejar esta parte? Ayudan con el reciclaje de nutrientes, me ayuda con toda la parte ambiental, porque tengo diversos alimentos y me va a ayudar con el aire. ¿Qué hace un árbol en el aire? Me lo va a ayudar a descontaminar. Si yo tengo árboles con CO2, gas carbónico, ¿de dónde sale el gas carbónico? De los vehículos, de las chimeneas industriales, de toda la polución que generamos en el mundo y especialmente en Colombia. En solo Cundinamarca hay más de 3 millones de vehículos circulando. En solo Bogotá hay 2 millones. Entonces,
todas estas contaminaciones llegan a nuestro aire. ¿Qué hace el árbol? Coge el aire contaminado, el follaje, las hojas y el tallo, cogen el aire contaminado, me lo descontaminan y me lo entregan en aire puro. Por eso la importancia de los árboles, ese es la importancia y el beneficio biológico y el beneficio ambiental. Igualmente, todos estos árboles hacen protección hídrica y aportan al desarrollo. Y los bancos mixtos también aportan la energía a nuestro ganado. ¿Qué es la energía? Porque entre los árboles aparecen los azúcares, C6H12O6, que son azúcares que me van a compensar la energía. Recuerden que el ganado está 24 horas caminando, 24 horas aceptando un cambio climático. A mediodía tengo 32 grados, pero a la madrugada tengo 12 grados, 14 grados. Toda esa compensación de esa energía que gasta, bien sea la vaca o el toro o las crías, tiene que ser compensado, ese aporte de energía. Es importante tener en cuenta los aportes de caña de azúcar, son eso, azúcares saturados que en el animal cuando lo come, lo sintetiza, lo transforma en energía. Esa energía en qué se transforma, el ganado tiene que moverse, el ganado tiene que producir carne, tiene que producir leche. Entonces, ahí es donde necesitamos la posibilidad de utilizar toda esta diversidad, tanto de plantas como de arbustos, para que la alimentación de mi ganado se dé rápidamente. Preguntas hasta ahí, aportes. Entonces, dentro del reciclaje de nutrientes, el animal come buen follaje, ¿cierto? El 10% al 12% de su peso se lo come y ese follaje se convierte en el sistema digestivo, llega el ácido gástrico al estómago, empieza a disolver ese botón de oro, esa leucadena, el quicuyo, el raigrás, la caña de azúcar que le piqué, le proporcioné, la empieza a desenvolver, se empieza a dilatar esos 40 kilos durante 24 horas y esa parte se forma a glóbulo rojo, glóbulo blanco. El glóbulo rojo y glóbulo blanco, ¿qué forma? Sangre. La sangre, ¿qué forma? Fibrillas. Las fibrillas, ¿qué forman? Plaquetas. Las plaquetas, ¿qué forman? Tejidos. Los tejidos, ¿qué forman? Músculo. Así es como se va formando. Entonces, a partir de la parte nutricional del bovino y va fomentando. Si es en ganado especializado en leche, entonces un porcentaje para compensar el peso, compensar la energía que ha gastado en 24 horas y el resto de proteína, de fibra, la dedica a la producción de leche. Por eso un ganado es importante que sepamos cuánto come. Uno puede calcular que el ganado quedó con hambre. La pradera y el potrero donde estuvo y pastoreando no fue suficiente para el número de cabeza de ganado. Y ahí es donde baja uno y dice, pero ¿cómo así? Ayer en el ordeño me dio 70 litros y hoy me dio 58 litros, 55 litros. Algo está pasando. El problema es nutricional. Profe, este mes, imagínense que yo iba bien, mi ganado tenía un promedio de ganancia de 5 kilos mensual y este mes no me ganó o solo me ganó 1 kilo. Algo está pasando. Tiene que estar ganando peso permanentemente. Tanto la ganadería de leche como la ganadería de carne, todos los días tiene que tener ganancia de peso. Por eso es importante la nutrición. Si no le damos las cantidades suficientes y la calidad suficiente en proteína, en aminoácidos y en fibra, se nos descompensan los animales. No nos produce igual. Miren que es pura zootecnia. Es compensación de todos esos valores para que tengamos buena producción de leche y buena producción de carne. ¿Listo? Entonces estos son los beneficios del banco mixto forrajero. Vamos entonces a ver, por favor, concentraditos acá.
Si quieren tomar apuntes, mucho mejor. Entonces vamos a mirar el botón de oro. Botón de oro. Es importante. Por favor, quienes ya tengan botón de oro en la finca La Derraquera, asóciese con su amigo, con su vecino, hermano. Tengo botón de oro, venga, se lo cambio por Leucadena. Le doy 40, 50 varitas, 100 varitas. Usted regáleme 100 varitas de Leucadena y yo voy trasplantando. Hagamos trueque. Me gustan mucho las estacas y la parte sexual por partes de árboles. ¿Por qué? Porque nos vamos a ganar una cantidad de tiempo. Muchos dicen, no, yo prefiero comprar la semilla. Bienvenido también. Profe, yo hago toda la germinación y yo hasta que tengo mi arbolito de 60 centímetros para trasplantar también. Pero ya ha pasado entonces, para tener el arbolito de 70, 80 centímetros, ya ha pasado año y medio, 2 años, más la adaptación del árbol. Entonces, si yo tengo un vecino que tiene buen trabajo, buen manejo de esos árboles, pues hacemos un intercambio de material vegetal y nos va a ayudar muchísimo. Si quiere hacer su propia germinación, bienvenido. Un buen proveedor es Impulsemillas. Impulsemillas es una empresa que lleva muchos años trabajando con las semillas y tiene muchas variedades en las cuales me permite hacer un trabajo muy interesante en la finca. Si quieren hacer su propia germinación, su propio cultivo con propia semilla germinada en su finca, también bienvenida. La propuesta mía es que si nos podemos ganar año y medio, 2 años y tener más rápido mi banco de forraje, pues mucho mejor. Entonces el botón de oro es uno de los primeros candidatos. ¿Por qué es importante el botón de oro? Primero, recuperación rápida. Es decir, que yo cada 60 días, 70 días voy y hago corte del follaje, hojas y tallo. Profe, que lo puedo suministrar en fresco. Sí, señor. Cortó a las 10 de la mañana y fue y suministró a las 11, 12 de la mañana. Profe, es que yo tengo la costumbre de cortar en la mañana y suministro en la tarde. Bienvenido también. Profe, yo corto cada 60, 70 días y me gusta pasarlo por la picapasto. Bienvenido también. Le queda de 1 centímetro por 1 centímetro, 2 centímetros por 2 centímetros, bienvenido. Si la picapasto se puede mover la cuchilla y se puede grabar porque en la mayoría ya viene fija, y si se puede mover de 2 centímetros, queda muy bien. 1,5 centímetros, 2 centímetros, 2,5, lo comen y es perfecto. Pero el botón de oro se recupera rápido. Yo hago cortes de follaje cada 70 días, 60 días es importante. Si hay buena humedad en la finca, está macollando muy bien, en 60 días se puede cortar. Hay fincas que les ha ido muy bien porque hay retención de líquidos, de agua, y el árbol se recupera en 45 días. Hay gente que está cortando en 45 días. Pues excelente, muy bien. El botón de oro es resistente a la sequía. Entonces, lo que decíamos, viene noviembre, diciembre, enero con alta sequía, ahí está la alternativa de alimentación. Entonces, hagámoslo, porque me va a brindar muchas más garantías que el mismo quicuyo o que la misma braquiaria. Recuerden que en las altas temperaturas acaba con los pastos, con los quicuyos y con la braquiaria. El botón de oro tiene una producción muy cómoda entre 0 metros sobre el nivel del mar a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces se adapta con muchísima facilidad a los diferentes climas y a los diferentes pisos térmicos. Eso me va a ayudar muchísimo. Botón de oro. Está entre una temperatura del 14 al 30 grados centígrados. Importante tener en cuenta siempre la temperatura, miramos, y el clima para tener esas condiciones. Y baja fertilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él se adapta a pisos que tienen baja fertilidad y ayudan a compensar y a mejorar los suelos. Botón de oro ayuda a mejorar los suelos. Y aquí viene el bromatológico. ¿Se acuerdan el concepto de bromatológico?
para quienes acaban de ingresar, que están entrando, un bromatológico es una prueba de laboratorio que hacemos del botón de oro y miramos qué componentes tiene el botón de oro. Entonces, mire que tiene el 22% de proteína. 22%. Si ustedes miran la bolsa de concentrado, ¿cuánto trae la proteína para bovinos? Unos casas comerciales traen 16%, otros 18%, de proteína 19%. Y el botón de oro tiene el 22% de proteína para mi ganado, bien sea de carne o de leche o doble propósito. Entonces se adapta muy bien, es palatalizable, el animal lo come con mucho agrado, con mucha facilidad. Profe, que si yo tengo botón de oro y le puedo espolvorear un poco de aguamelaza que tengo. Claro, excelente, se lo come con mayor facilidad. Tiene una muy buena fibra. Mire que a los 30 días tiene el 2 puntos de fibra, pero va pasando el tiempo y a los 90 días ya tiene casi el 4% de fibra. Entonces es muy bueno. Botón de oro, otra de las cualidades es que mantiene la humedad. El follaje, es decir, las hojas, los tallos, mantienen una alta humedad. Entonces, esto me va a ayudar para que el ganado tenga la posibilidad de manejar muy buena humedad, especialmente en veranos. Recuerde que en veranos aumenta la temperatura y por ende aumenta el consumo de líquidos. Y entonces, si el botón de oro tiene muy buena humedad, me va a permitir. Vea, tiene calcio, 2,5 a los 30 días y 1,65 después de 90 días. Eso me va a ayudar muchísimo para la producción de leche, producción de huesos, toda la parte esquelética, para los nuevos miembros de la familia, bien sean machitos o hembras, terneros, terneras. El calcio me va a ayudar muchísimo en la formación, igualmente el fósforo. Entonces, y el magnesio son bioelementos menores que hacen parte nutricional de mi ganado, pero que lo contiene el botón de oro. Botón de oro. Vale, mire lo importante. Entonces, este material es importante para que sepan en su finca el botón de oro cómo les va a ayudar en nutrición. Preguntas, aportes, sugerencias del botón de oro. Si hay preguntas, aportes, qué bueno, bienvenidos. Entre más preguntemos, más podemos profundizar en el tema. Si hay preguntas y aportes, con mucho gusto. Botón de oro. ¿Alguien? Preguntas. ¿Quién tiene el cultivo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ve? Bien, el botón de oro entonces se puede trabajar en bosque o se puede trabajar individual en cercas. Profe, que voy a echar de a una hilada o de a dos hiladas para separar potreros. La berraquera. Profe, voy a encerrar toda mi finca en botón de oro. La berraquera. Ahí tiene la proteína y tiene. El botón de oro ayuda muchísimo para la fertilización de otras plantas y las propias, y lo hacen las abejas. Recordemos que la flor llama mucho la atención de las abejas, siempre llegan ellas a polinizar ahí y hacer ese intercambio en reproducción que es muy importante para el manejo de abejas en la producción. Entonces el botón de oro es uno de los llamados para la producción. ¿Vale? Botón de oro, ¿alguien tiene alguna pregunta, aportes? Entonces, si yo puedo hacer el bosque y voy a dejar media hectárea, una hectárea, la berraquera, o lo voy a hacer individual para manejarlo como cerca viva, como cerca viva. ¿Quiénes de los que estamos presentes tenemos botón de oro en la finca? ¿Nadie?
¿Alguien está interesado en empezar a implementar el botón de oro en su finca? De las personas que estamos, ¿qué temperaturas, calidad del suelo, calidad del aire tenemos en las fincas? Que eso es importante que vayamos evaluando, vayamos mirando para la implementación de los bancos mixtos forrajeros. ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha, por favor? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, sí le estamos escuchando. Entonces, ¿de dónde va a salir el material de botón de oro? Vamos a la UMATA y preguntamos si ya tienen. Todas las que vamos a ver esta tarde son importantísimas. La primera, el botón de oro. Entonces, la mayoría de UMATAs, de la CAR, tienen viveros, de las Secretarías de Agricultura de Cundinamarca, de los diferentes municipios, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, también ya están haciendo reforestación para bancos mixtos forrajeros. Todos ellos tienen material vegetal. Entonces, mirar en los viveros de los municipios qué material vegetal tienen. Y dentro de esos el botón de oro no falta, siempre hay. Entonces, por favor, regálenme 50, 200 plantas, 300 las que yo necesite. Recuerde que se siembra entre plantas de 1 metro a 1,20, de 80 centímetros a 1 metro, 1,20. Es bueno dejarlas entre plantas porque ella macolla bastante, ¿no? Entonces la podemos dejar para hacer encerramiento de potreros, hacer encerramiento de fincas y me va a permitir mejorar suelos. Y si me mejora el suelo, entonces me mejora el pasto, me mejora la braquiaria, me mejora el quicuyo, me mejora si tengo botón de carretón rojo, carretón blanco, ¿no? Me va a mejorar. Entonces, botón de oro, y ahí está entonces el bromatológico, lo importante y lo rico que es el botón de oro. Ahí dice distancia para siembra entre plantas de 1 metro es suficiente, y entre surcos, si lo voy a hacer entre 80 centímetros y 1 metro, es bueno. 1 metro alrededor es bueno hacerlo porque recuerden que macolla bastante y que va a hacer un corte cada 45 días, 60 días, hasta 90 días se puede cortar, todavía está en su color, en su momento tierno para el consumo directo. Muchos me decían, profe, imagine que yo sembré muchísimo y ahora ¿qué hago? Ya suplementé mis animales y me sobra botón de oro. 1, lo podemos ensilar. Entonces lo picamos y lo vamos a meter en canecas plásticas o en bolsas a presión que no me quede aire. Muchos ya saben la técnica de ensilar. Si no, me cuentan y vamos y hacemos una práctica en su finca y hacemos ensilaje. Profe, ¿puedo deshidratar el botón de oro y hacer harina? Perfecto. Lo secamos al ambiente, lo secamos al sol y cuando ya esté deshidratado, lo molemos y obtenemos harina. Fácil de almacenar, seca, no tenemos problema de humedad, no tenemos problema de hongo y ahí tengo alimento. Porque, profe, es que vendí una cantidad de ganado y ahora me está sobrando botón de oro. Qué berraquera, hermano. Ahí tiene la proteína, tiene la fibra, tiene el calcio y el fósforo, que es lo que compone el botón de oro. ¿Vale? Podemos hacer harinas. Entonces es deshidratar y moler. Podemos ensilar en verde, podemos ensilar. A los 70 días corto, pico y ensilo. Guardo para enero, febrero, que va a haber sequía y no tengo pastos suficientes. Preguntas hasta ahí. Aportes, preguntas, ¿no hay nada? Nos vamos para el siguiente árbol o planta. Mata ratón, mata ratón. Miren esa hoja tan buena, tan vigorosa. Y ese
esa flor también. Entonces, el matarratón se siembra entre 0 metros sobre el nivel a 1.600 metros sobre el nivel del mar. El matarratón tiene un factor tóxico, por eso se aconseja no suministrar más del 20% de matarratón en el forraje. Entonces, si mi vaca come 40 kilos día, ¿cuánto será el 20%? Entonces, aproximadamente le puedo proporcionar diariamente 4 o 5 kilos para que lo consuma muy bien y no tengamos problemas de toxicidad. Él tiene un factor de toxicidad, por eso se recomienda que cuando tenga matarratón lo combine con el botón de oro, lo combine con quicuyo, lo combine con una braquiaria y lo pueda manejar adecuadamente porque su proteína es muy buena. Ahorita vamos a ver su composición. El matarratón se adapta muy bien entre 20 grados centígrados a 30 grados centígrados. Muy bueno en la siembra por estacas. Lo que le decía, son estacas de 40 centímetros que tengan 2 yemas y le va a ayudar muchísimo al momento de trabajar esa parte. En bovinos adultos, vea, el 30% de matarratón. El resto lo complemento con un pasto de corte, complemento con una braquiaria o lo complemento con botón de oro. Para jóvenes, vea, el 20% animales jóvenes. Y en monogástricos, en el caso de aves, suministrar hasta el 15-20% máximo para su nutrición. Y es porque tiene un factor de toxicidad que no es peligroso, pero por eso lo estoy advirtiendo acá. Miren el bromatológico del matarratón. Es importante el matarratón para la proteína digestible. Tiene hasta un 29%. A los 6 meses ya tiene un 27%. A los 9 meses tiene un 22%. Y al año más o menos un 21%. A mayor edad va disminuyendo la proteína digestible. Excelente en fibra. Me aporta muchísima fibra a los animales. Súper clave la fibra. Y aquí viene un componente adicional que no tiene el botón de oro, que es la grasa. Entonces el matarratón tiene un componente en grasas y recordemos que las cenizas son bioelementos menores como el zinc, el cobalto, que me ayuda muchísimo. Trae potasio y trae magnesio, mire. Y un porcentaje bien interesante de calcio también, especialmente para animales jóvenes en pleno desarrollo, donde necesitamos rápidamente subirlos de peso, ganar de peso. Matarratón, importantísimo también. Entonces ya hemos visto 2, el botón de oro y el matarratón. Preguntas aquí con el matarratón. Preguntas, aportes. Profe, que si yo lo puedo picar y puedo ensilarlo. Bienvenido el matarratón para ensilar. Puedo tener proteína. Profe, que corté un poco y se me secó. Haga harina y lo revuelve con agua melaza o con agua azúcar de caña. Y ahí está la suplementación de ese animal. Profe, que hice harina y entonces le estoy espolvoreando agua caña y le estoy dando 4 o 5 kilos el momento del ordeño. Excelente, ahí estás compensando energía, estás compensando proteína, fibra, grasa y fósforo. Bioelementos importantes para la producción y nutrición. Matarratón, entonces vamos al siguiente. Distancia entre siembras de 80 centímetros a 1 metro es ideal, entre plantas de entre 1 metro, entre surcos entre 1 metro. Inclusive, profe, lo hice entre 80 centímetros y 1 metro y me ha funcionado bien. Perfecto. ¿Vale?
Veranera, miren la veranera. Planta muy bonita que también se utiliza ornamental para las fincas por su colorido, por la flor, pero miren la importancia de la veranera. Veranera, mire cómo mi ganado ahí en esa fotografía está comiendo directamente desde la planta porque tiene el 34% de fibra, 23% de proteína y tiene una capacidad de digestibilidad del 60 al 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un porcentaje alto de fijar la proteína, de fijar la fibra que tiene la veranera. La veranera. También lo llaman bugambil, veranera o bugambil. Podemos también utilizar para cercas vivas. Profe, quiero que mi finca sea linda y más cuando haya la flor. Entonces voy a encerrar toda la finca en veranera, la berraquera. Hágale, hermano. Es una planta muy agradecida, se porta muy bien en verano, por eso se habla de veranera, es altamente resistente, buen follaje y también es muy bendecida en época de invierno, en época de excesos de lluvias, excesos de inundación, ella aguanta y hace compensación. Entonces la veranera es una bendición de Dios. Dice aquí, la temperatura ideal de 15 a 35 grados, la altura sobre 0 metros sobre el nivel del mar a 1200 metros. Ella se ha adaptado inclusive por encima muy bien de los 1200 metros. Ya tenemos en la sabana de Bogotá veraneras muy buenas y estamos a 2200, 2300 metros, 2500 metros. He visto buenas plantas en La Calera, por ejemplo, en la parte de Pacho, Cundinamarca. He visto en Sopó, excelentes veraneras. Y vea que estamos a una temperatura cerca de los 12 grados, 15 grados de temperatura en el día y que se ha adaptado a ella. Tiene esa capacidad. Entonces se puede sembrar con semilla, ¿cierto? O con estacas. Son tallitos de 15 a 20 centímetros con 2 yemas o 30 centímetros en las cuales la siembro directamente. Tiene la capacidad de enraizar rápidamente, obtener raíz y de tener cofia que empieza rápidamente a profundizarse y a mejorar nuestros suelos, suelo de la finca. Entonces es un beneficio ecológico, desde decíamos al principio, porque mejora la calidad del suelo. Entonces está el bromatológico, 34 de fibra, 23 de proteína, miren, por encima de los concentrados están inclusive estos árboles, que me va a ayudar mucho. Distancia de siembra, entonces de 1 metro, metro por 1 metro, está muy bien, que me va a ayudar y me va a ayudar muchísimo. La morera, miren esa morera tan bonita, aparece la fotografía. ¿Cuáles son los beneficios de la morera? Hay una mayor digestibilidad para el ganado. Ideal en animales en lactancia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que tiene una cantidad de calcio que se convierte en un potencial, especialmente para madres crías que necesitan un contenido alto en calcio. Se maneja en una altura de 0 metros sobre el nivel del mar a 2700 metros y se adapta muy bien a temperaturas de 10, 12 grados hasta 28, 30 grados de temperatura. Y muy buena en sequía, y la otra es que da muy buena sombra. Entonces, en una finca donde yo no tengo sombra y tengo altas temperaturas, hay bastante radiación de sol entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, 6 de la tarde, pues la morera es una muy buena alternativa. Vea el bromatológico. Proteína digestible hasta el 28% de proteína. Calcio, aquí era donde les decía que es muy buena en calcio, el 1.06, el fósforo, y miren la cantidad de
otros bioelementos de un 20% que me dice, hágale para ahí, bien sea para carne o leche. Morera habla de una distancia entre 80 centímetros por 80 o de un 80 centímetros por 1 metro entre plantas y surcos para sembrar. Morera muy buena, se adapta, es fácil de manejar. Nacedero. Miren la fotografía del nacedero. Y miren el bromatológico. Proteína hasta del 22%. Calcio. Muy bueno para ganadería de leche. 4,3 de calcio. Fósforo y fibra del 18%. Entonces recordemos que necesitamos proporcionarles calcio, fósforo y cantidad de proteína. Por favor. Nacedero es otra bendición. Tenemos sus flores atraen las aves, insectos y murciélagos consumidos por rumiantes. Entonces, aquí el murciélago que trabaja mucho en el nacedero es el murciélago que vive de los vegetales, es el pequeñito. Yo les explicaba la diferencia de los murciélagos en una finca y aquellos que me atacan el ganado, y me hace que este murciélago es el que se alimenta de vegetales, de semillas, de plantas. Por eso es que el murciélago se amaña en el nacedero. Es por el nivel de proteína que tiene la misma planta. Distancia de siembra entre 1 metro, de 1 metro por 1 metro, es buen factor. Preguntas hasta aquí, aportes, sugerencias. Nacedero. Bien, vamos a la leucadena. Leucadena. Excelente para sombra. No se produce bien en suelos ácidos o en lugares con excesiva sombra. Ella, dentro de la radiación solar, trae beneficios porque fija la radiación solar para ayudarse a macollar, a producir hoja y mejorar su producción de follaje. Muy buena para fijar nitrógeno, la leucadena. Fija excelente el nitrógeno en el piso. Entonces me va a ayudar a mejorar mi finca si lo hace con mucha propiedad, lo hace con mucha capacidad para mejoramiento de suelos. Y si me mejora el suelo, pues lógicamente me mejora la pradera y me permite desarrollar rápidamente mis pastos y mejoramiento de potreros. El bromatológico, mire, 28 de proteína, 3 de calcio, 2,36, 3 de calcio y parte de fósforo. Igual, entonces se puede suministrar directo, fresco, recién cortado. Si lo quiere para por la picapasto, la berraquera. Si quiere dejarlo secar, que se deshidrate. ¿Qué es deshidratar la planta? Es que su humedad, su agua que contiene las hojas se retire y queda, entonces la proteína queda el calcio, se muele y es una harina muy rica en proteína. ¿Vale? La cual la puedo complementar, suplementar con una energía y la puedo dar al momento del ordeño. La puedo dar al momento de un ensilaje. Tengo harina de leucadena. Pues qué chévere, profe, voy a hacer un ensilaje de maíz con todo el maíz que tengo. Voy a ensilarlo y voy a aplicarle al ensilaje harina de leucadena. Pues la berraquera. Ahí tengo proteína, tengo aminoácidos, tengo carbohidratos y tengo energía al momento de hacer el ensilaje. Distancia de siembra de 1 metro por 1 metro. Fácil de hacer. Yuca.
la yuca forrajera. En la yuca se utiliza el follaje. La yuca forrajera se utiliza muchísimo la hoja, el follaje. Entonces, mire, se puede utilizar, si yo tengo yuca forrajera, tengo un buen cultivo, corto, utilizo la hoja, corto a los 90 días, 100 días, corto el follaje, lo pico, lo doy a suministrar y tengo. Profe, de la harina, de la yuca puedo hacer harina. Bienvenida a la harina. Sacamos la yuca, la deshidratamos, la osmodeshidratamos. Hay muchas personas que ya tienen inclusive una maquinita muy sencilla de hacer que es con resistencia. La resistencia genera calor. Pasamos la yuca, la deshidratamos y hacemos harina, harina de yuca. Esa con un botón de oro picado o la misma harina para hacer el ensilaje, complementar para hacer ensilaje, la berraquera. Mire la proteína, 6% de proteína. Tienen menos proteína, pero miren la fibra, 7% de fibra. Eso me va a ayudar mucho y tiene una parte de calcio, mínima, pero tiene calcio y eso es lo que me va a ayudar a compensar los animales nutricionalmente. Entonces, en fresco se puede cortar y suministro, corto en la mañana, suministro en la tarde, corto en la tarde, suministro al otro día. Mire, viene para ensilar. Para ensilar, mire, se deja orear y se hace la harina que les cuento. Y en forma seca, entonces puedo hacer harinas o simplemente pico muy bien y ella la toman muy bien. La digestibilidad es muy buena. Distancia de siembra entre plantas de 30 centímetros a 40 centímetros es ideal, entre surcos de 70 centímetros. Vemos en la fotografía, ella macolla muy bien. Desde que haya buena humedad, desde que haya fertilización, no vamos a tener dificultades. Entonces la yuca forrajera está en cada uno de estos elementos que me va a ayudar muchísimo. Viene la avena forrajera, igual. Entonces recuerden que es un cultivo de 8 meses, 9 meses, donde yo voy a tener una forrajera de 1,60, 1,80 de alta, con muy buen color, muy buena en proteína, 9% de proteína, buena en calcio y estos bioelementos o elementos menores como el fósforo, el sodio, magnesio, potasio. Tiene toda esta composición. Entonces la avena forrajera también me va a ayudar mucho y es muy rica en fibra. Por favor, estas avenas forrajeras, fácil de manejar, es un cultivo muy agradecido. Macolla con mucha facilidad, muy buena en resistencia para en época de verano, desde que haya muy buena humedad de piso, yo haya trabajado, buena rotación de pastos y de suelos, voy a tener muy buena avena forrajera que me va a ayudar tanto en la producción de leche como en la producción de carne. Se adapta bien a climas fríos, mire. Entonces ya aparecen la parte de clima frío donde se hace una adaptabilidad. Menor valor energético, entonces la avena forrajera se puede compensar con un agua melaza o un agua caña de azúcar y alto contenido de fibra, mire, aparece la fibra. Entonces la relación entre proteína y fibra, entre proteína y fibra para el animal, eso es ideal. Es decir, que en la alimentación el 20% tenga una composición de proteína y tenga una composición de fibra, ya el animal tiene los elementos mínimos para la producción de leche y carne. La avena forrajera es excelente para que la tengan en cuenta.
Ya todos estos documentos están en su correo para que lo vayan analizando en su finca, vayan mirando dónde consigo el material vegetal de todo ese banco mixto forrajero que hemos visto en el día de hoy. Banco mixto forrajero, por favor. Para la avena, 50 centímetros de planta entre plantas y 20 centímetros entre surcos. Prácticamente al voleo se puede producir y ella muy agradecida. La quinoa. La quinoa no es un árbol como tal. Recuerden que es un pseudo cereal. Voy ya para allá. La quinoa la quise incluir acá porque es un cereal y se habla de pseudo cereal porque se utiliza también toda la planta, el tallo y la hoja se utiliza para nutrición de bovinos. La quinoa es un alimento muy antiguo. La Universidad Nacional, a partir de las pruebas de carbón 14, habla que la quinoa es del altiplano cundiboyacense. Las primeras semillas que se encontraron fue en el altiplano cundiboyacense. Zipaquirá, Nemocón, Tunja, Villa de Leyva, toda la parte del Valle del Sogamoso, el Valle del Subamox, encontraron las primeras semillas y de acuerdo al prueba de carbono 14 se identificó que es nativa, es endémica, es única del altiplano cundiboyacense. Sin embargo, en Perú, Ecuador y Bolivia la producen también muy bien. ¿Por qué me gusta mencionar la quinoa? A pesar de que es un cultivo de 8 meses, usted a los 8 meses tiene, y en nutrición de bovinos la hemos utilizado para que suba a 45 centímetros y el ganado la come muy bien y especialmente en la producción de leche me ha duplicado la producción de leche. Se hizo una prueba en una finca en Boyacá, en Toca, Boyacá, se realizó una prueba con quinoa, haciendo una combinación, un cóctel nutricional entre quinoa, quicuyo, carretón rojo, carretón blanco. Mejoramos, hicimos mejoramiento de potreros y el resultado fue que el ganado prácticamente duplicó la producción de leche. Entonces, esa vaca que en ordeño estaba en 5 litros, me empezó a subir en ordeño a 9 litros, a 9.5 litros en producción de leche. ¿Cuál es la razón? Que es muy rica en calcio. La quinoa tiene un porcentaje alto de calcio y alto en fibra, lo que hace que tenga esa posibilidad. La quinoa entonces se produce y a los 8 meses se recoge, se llama la panoja, no se llama mazorca, sino panoja, y ya por la misma combinada se saca entonces el fruto. El fruto es un poquito más pequeño que la ajonjolí, pero muy bueno como componente nutricional. Ahorita vamos a ver el bromatológico. La quinoa entonces se utiliza las semillas para nutrición humana. Nutrición humana se utiliza en polvo, se utiliza en pepa. La pepa se utiliza mucho para ensaladas, para acompañar el arroz. Se hace también ya golosinas, galletería y toda la parte de dulces. Ya se ha visto cómo la quinoa se está ya utilizando en toda la mayoría de alimentos totalmente sanos. Ya vemos cómo las granolas ya traen quinoa, como los dulces, las galletas, hacen parte nutricional y el secreto es porque la cantidad de calcio que tiene y de proteína es alta. Y tiene un beneficio, es que no trae, a diferencia del trigo y la cebada, no trae gluten. Entonces la quinoa muy beneficiosa. Es un cultivo que puede hacer al boleo o al chorrillo. Si tenemos potreros y queremos meterle quinoa, entonces trazo, puede ser con una pica, trazo una línea de profundo de 2-3 centímetros,
voy llevando la semillita en chorrito y voy tapando con la bota. Queda tapada unos 2 centímetros más por protección porque el pájaro le gusta mucho, precisamente por la cantidad de calcio. Entonces ya alcanza a destapar. Por eso tapémosla bien y que nos cubra de a 2 centímetros. Ella va a crecer y sube a 45 centímetros y a esa altura el ganado la come muy bien. Entonces yo puedo hacer un cóctel con la quinoa para mejorar toda la parte nutricional. La quinoa me dice que tiene una saponina, sí, efectivamente. La saponina en el caso de los humanos, para el consumo humano, lavamos la quinoa, el grano lo lavamos como lavar el arroz. Con agüita a presión ya sale la saponina. La saponina es un componente muy interesante para hacer jabones y hacer champú. Los indígenas lo utilizaban para lavar el cabello con la saponina. Ellos lavaban la quinoa, especialmente los indígenas muiscas, los chichas y los muiscas del altiplano cundiboyacense, utilizaban la quinoa para bañar el cabello. Entonces dicen que muchos indígenas no tenían canas, era por la saponina que daba la quinoa y ellos siempre dejaban y utilizaban el agua con que jugaban la quinoa. Las hojas son frescas y la hojarasca es muy apetecida por el ganado, por el contenido de calcio. En alimentación humana también se utiliza la hoja para la sopa, por la cantidad de calcio. Inclusive a esa sopa no hay necesidad de aplicarle sal, porque por la cantidad de calcio siente uno la sensación de la sal. Entonces no hay necesidad de aplicar sal. Se cultiva la quinoa desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, casi que sobre el páramo tenemos la quinoa. Por eso se considera que es una bendición de Dios en el altiplano y en los Andes, Ecuador, Bolivia y Perú la utilizan muchísimo. Inclusive hay una ley que dice que toda panificación, todo alimento utilizado con harina debe llevar el 20% de quinoa. Composición rica en nutrientes. Entonces vean la composición. Vean la composición de la quinoa. Proteína del 13%, grasa del 6.7%, fibra 3%. Y los calcios. En el caso de la hoja tiene el 50% de calcio. Eso es muy bendecida para la nutrición bovina y especialmente para la producción de leche. Es muy apetecido, especialmente para el ganado Holstein, para el ganado normando. Entonces miremos la quinoa como una alternativa en Cundinamarca para también nutrición en bovinos. Claro, es alimento para el ser humano, pero el forraje me puede ayudar muchísimo y lo que hago es sembrar y dejar subir que suba 40-45 centímetros y a esa altura es muy apetecida tanto por ganadería de leche como por ganadería de carne. Entonces la quinoa es una opción, una oportunidad más que tengo para el desarrollo. Entonces la quinoa se puede cultivar en boleo. Preparo el terreno como para sembrar legumbres, como para sembrar papa, lo dejo muy parejo y puedo sembrar en chorrillo. Puedo sembrar cada paso que doy, boto 2 semillitas, tapo, doy otro paso o 1 metro, boto 2 semillitas y así sucesivamente porque ella empieza a crecer. Y si la voy a dejar para tener semilla, entonces entre 1 metro entre plantas y 1 metro entre surcos es ideal. Quinoa, una bendición. La hemos probado, la probamos en el ICA Surbatá, una finca que queda en Boyacá, entre Duitama y Paipa. Hicimos un trabajo bien interesante en el año 2004 al 2008. Amaranto es otra planta que no se ha trabajado mucho en nutrición de bovinos, pero que también se utiliza tanto para nutrición humana
como nutrición animal. Amaranto, mire la proteína, hasta el 19% de proteína. Carbohidratos, 72%. Fibra, 3.6%. Tiene energía, me proporciona calcio y elementos menores como fósforo, potasio y vitamina C. Es un buen consumo en rumiantes, alto en valor nutritivo. Recuerden que ni la quinoa ni el amaranto son árboles, son cultivos de 7 a 8 meses y que hay que volver a sembrar, a preparar. Pero los traje para que tengan el valor nutricional y tengan toda la fortaleza para el uso y el manejo de nutrición en bovinos. Quinoa y amaranto no son arbustos, aclaro, sino los traje por el valor nutricional y que el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno en ganadería. El guásimo, muchos ya lo tienen en su finca, el guásimo. Anoche con otro grupo también me lo preguntaban. Y la temperatura para el guásimo, vea, el 24 grados de centígrados se adapta muy bien. Se adapta entre 70 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vean, nuestras fincas que tienen 1200, 1500 metros, 1700 nos sirve. Se da en suelos de texturas livianas y pesadas. Si ve que no es exigente en suelos, entonces el guásimo es una buena posibilidad. Muy bien palatalizable, como lo come muy bien el ganado. Y ayuda al buen drenaje y al manejo que perfore el suelo para que haya aireación y haya buena humedad y buen manejo con el agua. Miren la proteína del guásimo, 17%. Ayuda a fijar el nitrógeno y es muy rico en nitrógeno, 10% de nitrógeno, fósforo, potasio y fibra, altísima en fibra. Vean el guásimo. Entonces, por favor, trabajar, implementar estos arbustos y estos cultivos que me van a ayudar muchísimo. La distancia del guásimo de 2 metros está muy bien. 2 entre plantas y 2 entre surcos para la siembra. No es exigente en suelo. Entonces, al contrario, teniendo ya la plantación del guásimo, me va a ayudarme a mejorar los suelos de mi finca. Si hay nutrición y alimentación, bienvenida. Hago yo mismo el abono en mi finca. Recojo todo el material vegetal, hago mi compostaje, espolvoreo vocal, dejo que pasen 40 días, que haya descomposición, que haya muy buena parte sanitaria, hago volteo con una buena pala, hago volteo cada 3 días, cada 4 días, voy haciendo volteo y a los 45 días, 60 días ya tengo abono y entonces voy mejorando mi finca. Guásimo, vea, interesante para hacer cerca viva, para separación de potreros. Separar los potreros. Muy bien, preguntas hasta acá. Preguntas, aportes. Preguntas y aportes, por favor. Abrimos los micrófonos para que vayamos mirando algunas preguntas. Bueno. Muy bien. Don Álvaro, preguntas. Carlos.
Lady, don Miguel, preguntas, aportes. ¿Cómo ven estas 12 especies para implementar en nuestras fincas? ¿Cómo ven para ir desarrollando en nuestras fincas? Entonces, abramos micrófonos, abramos cámaras y vayamos a mirar cómo se puede implementar en la finca. ¿Cómo ven? Profesor, la pregunta, la semilla del guásimo, ¿cómo se puede utilizar para el ganado? Excelente. Entonces, si es el fruto del guásimo como tal, la puedo picar porque también trae muy buena proteína y trae humedad. Entonces, recolecto toda la semilla, la pico, ¿cierto? Y la suministro fresco. Si le puedo suplementar aguamelaza, mucho mejor. Sin embargo, el ganado es muy agradecido y la consume con mucha facilidad. La segunda, si la podemos moler, si usted la deja secar, deshidratar. ¿Qué es deshidratar? Que a través de ambientes de la finca bajan los contenidos de agua, la dejo secar y después la paso por el molino. Obtengo la harina y la harina la puedo suplementar con una energía que puede ser aguamelaza o aguamiel de la caña de azúcar, o la combino con picar caña de azúcar y la suministro, bien sea a la cuerda si es para ganadería de carne, si lo estoy llevando con cuerda en el pastoreo, a nivel de la cuerda, le esparramo lo que he pecado, lo que he molido, ella la come muy bien. Si es en ordeño, entonces la vaca entra al ordeño y le suministro 2, 3 kilos, pues bienvenida. Eso nos ayuda muchísimo. Recuerde que es muy buena en proteína. Correcto, profe. Listo, profe, gracias. Las semillas no las dejen perder. Las hojas y las ramas no las dejen perder. Si ya están un poco secas, pásenla por la picapasto y le pueden aplicar, bien sea una glucosa, un azúcar o la sal, espolvorean sal también, el ganado la come muy bien. Correcto, profe, gracias. Que si ese guásimo lo puedo combinar con un pasto, claro, si yo tengo un ryegrass, tengo un pasto de corte elefante o un corte de pasto Cuba 22 que está dando buenos frutos, que tengo un imperial, lo pico, todo lo paso a pasto, me queda bien cortadito de 2x2, de 3x3 y lo suministro y le adiciono una energía que puede ser un aguamiel. El guasimo bendecido es altamente resistente tanto para en épocas de verano como para épocas de invierno. El guásimo es muy bueno y ayuda muchísimo a mejorar los suelos de fincas. Mejora muchísimo el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que la raíz empieza a ser todo un microsistema, un ecosistema que me atraen microrrizas para ayudar a mejorar las condiciones del suelo. Y si me mejoran las condiciones del suelo, me mejoran las condiciones de mis pastos, bien sean braquiarias o si en caso de clima frío son quicuyos, y me va a mejorar muchísimo. Muy buena pregunta, muy buen aporte del guásimo. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta? Experiencias que hemos tenido en las fincas, con los arbustos, con los árboles, en cuanto a plagas, en cuanto a hongos. Recuerden que son plantas ácidas que al momento del ataque de plagas son altamente resistentes. Uno, por composición; dos, porque son robustas. Entonces no se dejan atacar fácilmente ni por plagas, ni por ni insectos, ni por hongos.
desde que haya buen manejo de arbences, que retirar arbences es las hierbas que no me están dando nutrición para la planta y sí le estoy dando la alimentación a la planta. Hay que retirarlas y con eso hago compost. Pongo todas esas hierbas o arbences a descomponer y ahí tengo compost o abono cada 60 días, cada 70 días. Entonces les entrego esta documentación y la clase también que hay en YouTube para que apliquen en su finca. Van a aplicar en su finca todas estas siembras. Hagámoslo. ¿De dónde va a salir este material? Bien sean de las Secretarías de Agricultura, de las UMATAS. Uno de los obligaciones de las UMATAS es tener los viveros de fomento agrícola, y ellos normalmente tienen material vegetal para trabajar en las fincas y entregarlo. Entonces, por favor, con las UMATAS, con la CAR también, especialmente ya buenos manejos de germinación en sus viveros, y entre todos ayudémonos a que la Secretaría de Agricultura cumpla su misión, tanto en los municipios como en la agricultura del departamento. El Cundinamarca nos puede ayudar muchísimo.